Buenas noches, mi nombre es Andrés Medina, soy estudiante de la UNAD, matriculado en el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social con la tutora Jennifer Carolina Otálora del grupo 158. El día de hoy, 25 de noviembre, les voy a hablar un poco sobre la fase 3, problematización. La problemática que escogí es de configuración de identidad racial y étnica. Mi noticia local, la que escogí, fue que en Bogotá conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Se dice que el 21 de marzo en Bogotá se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Social, recordando la masacre de Sharpeville en Sudáfrica en 1960, donde la policía reprimió violentamente a manifestantes negros, resultando en la muerte de 69 personas. La Administración de Bogotá reafirma su compromiso con los derechos de las comunidades negra, afro, raizal y palenquera, implementando políticas públicas y asignando recursos por más de 1.1 billones de pesos hasta el 2034. La siguiente noticia, que es de ámbito nacional, donde su asunto es la diversidad étnica en Colombia, 5 puntos claves. La noticia destaca la diversidad étnica en Colombia, reconocida y protegida por su constitución política. Este aspecto es esencial en la identidad del país, que cuenta con tres grandes grupos étnicos: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas. La diversidad étnica colombiana también abarca la riqueza cultural y lingüística, que refleja orgullo y conexión con las raíces de cada comunidad, promoviendo la prevención de su identidad y tradiciones. ¿Qué me llamó la atención de las noticias escogidas y por qué se relacionan con la problemática trabajada en el análisis? La noticia local destaca varios puntos, el más significativo, la conmemoración global, donde resalta como un evento trágico en Sudáfrica, donde llevó al establecimiento de un día internacional para combatir la discriminación racial, mostrando la importancia de la memoria histórica en la lucha por los derechos humanos. Y como noticia nacional, lo que me llamó la atención de esta noticia respecto a la problemática de configuración de identidades es la subjetividad de cómo la diversidad étnica de Colombia, aunque reconocida y protegida legalmente, todavía enfrenta desafíos en términos de visibilización, inclusión y valoración equitativa. El contexto del espacio temporal. ¿Qué lugares se mencionan en la noticia? En la noticia local estamos hablando de Bogotá, Colombia, de Sharpeville, Sudáfrica, y en la noticia nacional estamos hablando sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, San Basilio de Palenque, en el departamento de Bolívar, y Colombia, país en general. El contexto sociodemográfico, qué tipo de grupo social es presentado en la noticia, los lugares mencionados. Entonces, la noticia local, las comunidades afrodescendientes y la población negra de Sharpeville en Sudáfrica. Como noticia nacional, el grupo afro, anglo antillano con características socioculturales y lingüísticas propias, la comunidad afrodescendiente con raíces culturales y lingüísticas particulares, reconocida por su lenguaje criollo palenquero y tradiciones únicas, los pueblos indígenas, el pueblo run o gitano. Actores quienes son sujetos que se mencionan en la noticia, directos, indirectos, terceros o intervinientes. En la noticia local encontramos los sujetos directos, las comunidades negras, afro, raizal y palenquera de Bogotá, y la población negra de Sharpeville, Sudáfrica, víctimas. Como sujetos indirectos, la Administración Distrital de Bogotá, profesional, la Organización de las Naciones Unidas, y terceros intervinientes, la Policía de Sudáfrica en 1960, los sectores del gobierno de Bogotá, la legislación colombiana. En la noticia nacional, como sujetos directos, tenemos los grupos étnicos de Colombia, comunidades afrodescendientes, el pueblo runo gitano. Como sujetos indirectos, las instituciones estatales está el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio del Interior, y como terceros intervinientes, la población mestiza y blanca, Constitución Política de Colombia. La población afectada con la noticia, la magnitud del alcance, cuántas personas, comunidades, grupos sociales afecta la situación presentada en la noticia. En la noticia local encontramos los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, el pueblo run o gitano. Aproximadamente los pueblos indígenas es el 4.4% de la población de Colombia. En las comunidades afrodescendientes es el 9.3% de la población de Colombia. En la noticia nacional encontramos las comunidades afrodescendientes en Bogotá, la negra, la afro, la raizal, la palenquera. Aunque no se tiene un número exacto considerado en la población afrodescendiente de Bogotá, se representa en un 3 a 4% de la población de la ciudad, equivalente a 300.000 o 400.000 personas. ¿Por qué ocurre la problemática de identidad y subjetividad que está reportando la noticia? La noticia local
Tiene raíces históricas, sociales, económicas y culturales que han perpetuado desigualdades y estructuras. En la parte de la herencia histórica del racismo, estructuras sociales económicas desiguales, la invisibilidad cultural y discriminación sistémica, la falta de políticas públicas consistentes, subjetividades colectivas, percepciones raizales. En la noticia nacional, la problemática de entidades y subjetividades reportada en las noticias surge debido a diversos factores históricos, sociales y estructurales integrados en la sociedad como el histórico colonial, la falta de inclusión estructural, estigmación y racismo estructural, desafíos de la preservación cultural, desigualdad económica y social. El impacto actual en el grupo social, cuáles son las consecuencias que se tiene en la población objeto de análisis, los hechos reportados en la noticia. En la noticia local encontramos el reconocimiento y visibilización, la inclusión social y económica, la protección contra el racismo, transformación educativa y generalización. En la noticia nacional, la pérdida de identidad cultural, la estigmatización y discriminación, invisibilización de su aporte cultural, la exclusión económica y social. Los hechos de violencia simbólica, ¿qué acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia? En la noticia local vemos la violencia histórica, la violencia institucionalizada y estructural, la violencia psicológica y social, el racismo infancia y juventud, la violencia en la forma de explotación laboral. Por el lado de la noticia nacional encontramos la invisibilización de las narrativas naciones, la reducción de la diversidad de categorías homogéneas, la exclusión lingüística cultural, la estigmatización y prejuicios implícitos. ¿Qué acciones de este tipo de violencia se visibilizan en la noticia? En la noticia local vemos una violencia física y represión, una violencia social y estructural, una violencia psicológica y emocional en contra de los niños y los jóvenes, una explotación laboral y una violencia legal y penal. Y por la parte de la noticia nacional, el desplazamiento forzado y conflicto armado, condiciones de pobreza extrema y abandono estatal, agresiones racistas y discriminación cotidiana. La magnitud, el alcance de la problemática presentada en la noticia e implicaciones. Entramos por el lado de la noticia local, el alcance histórico y global, nacional y local, generacional, institucional y estructural, y las implicaciones sociales, económicas, educativas y la cohesión social. Por la parte nacional, en el ámbito social, cultural, lingüístico, territorial, económico, político. Sus implicaciones es la pérdida de identidad cultural, desigualdad, estructura perpetuada, conflictos sociales y territoriales, desafíos para la construcción de una sociedad inclusiva. Los estereotipos de identidad. ¿Qué narrativas se promueven en la noticia? ¿Qué estereotipos o prejuicios están presentes en el reporte de la noticia y qué impactan en la población objeto de la problemática? Encontramos la narrativa de igualdad y derechos humanos, de inclusión y empoderamiento. Sus estereotipos es de exclusión social, prejuicios de inferioridad racial y de vulnerabilidad y victimización. El impacto de estos estereotipos es la reproducción de la discriminación, refuerzo de la exclusión, estigmatización de la vulnerabilidad. Por la parte nacional vemos las narrativas promovidas en la noticia, el reconocimiento de la diversidad como un valor nacional, preservación cultural lingüística, diferenciación de los grupos étnicos. En los estereotipos, la romantización de los grupos étnicos, homogeneización interna, etnocentrismo implícito, y por el impacto de la población objeto de la problemática, el refuerzo de la invisibilización estructural, limitación de la autonomía narrativa y dificultad para superar los prejuicios. ¿Qué acciones desde lo institucional, personal y cultural considera que hace falta para resolver la problemática presentada en la noticia? Por la parte local, las acciones institucionales, el fortalecimiento de las políticas públicas, las acciones personales, educación, actuar como agentes de cambio, promover solidaridad, y las acciones culturales, revalorización de la cultura, educación cultural, promoción de la inclusión. Por la parte de la noticia nacional, desde el enfoque institucional, el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas, desde lo personal, la educación y sensibilización, acciones de antidiscriminatorias. Por la parte cultural, el rescate y difusión de las tradiciones, medios de comunicación responsables. ¿Cuál es el papel de la violencia simbólica como dispositivo configurador de las identidades y subjetividades?
La violencia simbólica, entendida como aquella que opera de manera implícita a través de representaciones, discursos y prácticas culturales que perpetúan relaciones de poder, juega un papel central en la configuración de las identidades y subjetividades, especialmente en el contexto de la diversidad étnica en Colombia. ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación masiva en la promoción de las identidades y subjetividades? La violencia simbólica, entendida como aquella que opera de manera implícita a través de representaciones, discursos y prácticas culturales que perpetúan relaciones de poder, juega un papel central en la configuración de las identidades y subjetividades. ¿Por qué la violencia simbólica influye en la construcción de estereotipos y percepciones de las identidades propias y de los demás y justifica relaciones de poder asimétricas y desiguales? La violencia simbólica, definida por Pierre Bourdieu como el poder que opera a través de significados y representantes para naturalizar las relaciones de dominación, tiene un impacto profundo en la construcción de estereotipos, percepciones de identidades y subjetividades. Este fenómeno no solo moldea cómo las personas se perciben a sí mismas y a los demás, sino también justifica y perpetúa relaciones de poder desiguales. Las personas afectadas por la violencia simbólica pueden internalizar las narrativas dominantes, percibiendo sus propias identidades como inferiores o inadecuadas.